Testimonio en poder de la Fiscalía señala que la campaña que llevó a ganar la reelección presidencial en el 2014 al actual Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos habría recibido cerca de $1 millón provenientes de la empresa constructora de infraestructura vial brasilera Odebrecht, la misma que actualmente enfrenta serias acusaciones por corrupción. El señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 2 giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento por la suma de $1 millón, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. El ex senador colombiano Otto Bula, quien permanece detenido, confesó ante la Fiscalía haber entregado esta alta suma de dinero al gerente de la campaña Roberto Prieto a través de un intermediario llamado Andrés Giraldo. No, para nada. Él no vincula para nada al señor presidente. Hay un dicho de un señor bajo la gravedad del juramento que dice haber traído unos recursos con destino al doctor Roberto Prieto. No hay prueba de esa entrega directamente en la Fiscalía al doctor Roberto Prieto. Y en esos casos, cuando se trata de una investigación sobre financiamiento electoral, debe darse traslado de la misma a la autoridad competente, que es el Consejo Nacional Electoral. Una de las hipótesis que estudia la Fiscalía señala que el $1 millón provendría de una comisión de $4.6 millones que la empresa Odebrecht habría pagado para lograr una adición presupuestal sin licitación en el contrato de la construcción de una carretera que comunica al municipio de Ocaña con el de Gamarra. Esa es justamente la tarea de indagación que, a partir del momento en que se estableció que ese contrato era simulado, le impuso el deber a la autoridad de investigación del Estado, que es la Fiscalía, de indagar esos dineros en qué se utilizaron, indagando por ese $4.6 millones sobre los cuales la Fiscalía tiene evidencias de haberse girado desde Brasil. Sobre esa materia se logró establecer que $1 millón habrían sido monetizados hacia Colombia, justamente con el dicho del señor Bula, que tendrían como destino el doctor Roberto Prieto. Los otros $3.6 millones son objeto de indagación. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Tras la compulsa de copias hecha por parte de la Fiscalía General, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega Rocha, explica cómo serán las investigaciones que realizará este ente para establecer si ese dinero entró o no a la campaña que en el 2014 llevó a Juan Manuel Santos a ganar la reelección. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la tormenta política que generó en Colombia la declaración bajo la gravedad de juramento que entregó el ex senador Otto Bula. Ante la Fiscalía, el exlegislador confesó haber entregado una cifra cercana al $1 millón que provenía de la cuestionada firma brasilera Odebrecht. Según él, ese dinero estaba destinado para financiar la campaña que en el año 2014 llevó a la reelección del hoy presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. La noticia: la confesión señala que la alta suma de dólares fue recibida en un restaurante en el norte de Bogotá por Andrés Giraldo, quien, según Otto Bula, habría servido de intermediario para que el dinero en efectivo llegara a Roberto Prieto, quien era en ese entonces el gerente de la campaña Santos Presidente 2014. El punto clave de esta noticia: la confesión también señala que el dinero provenía de la empresa constructora de infraestructura vial brasilera Odebrecht, la cual es señalada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de promover actos de corrupción en diferentes países de América Latina para lograr millonarios contratos. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, decidió compulsar copias para que sea el Consejo Nacional Electoral y no la Fiscalía la encargada de establecer si ese dinero entró o no a la campaña del hoy presidente Juan Manuel Santos. Para
muchos era la joya de la corona en Brasil, una gigante multinacional referente durante décadas en el campo de la ingeniería y la construcción. Odebrecht, esta famosa compañía, es la protagonista de un escándalo que traspasa fronteras. Una trama de corrupción que sacude a 12 países, 10 de ellos del continente americano. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la empresa brasileña pagó millonarios sobornos a cambio de contratos en los últimos 15 años. Los sobornos suman al menos 788 millones de dólares. En el caso de Colombia, el escándalo involucra principalmente a la pasada campaña por la presidencia en 2014, tanto del entonces candidato a la reelección Juan Manuel Santos como de su opositor Óscar Iván Zuluaga. La Fiscalía General indaga la forma en la que fue suscrito un contrato adicional para la obra vial que comunica a los municipios de Ocaña y Gamarra en el nororiente de Colombia. El ente acusador identificó la existencia de un contrato en el que el excongresista Otto Bula habría convenido con la sucursal en Colombia de Odebrecht una comisión de éxito por la suma de 4,6 millones de dólares para que la concesionaria de la obra, llamada Ruta del Sol SAS, obtuviera una adición del contrato por cerca de 900.000 millones de pesos. El testimonio del exparlamentario Otto Bula es pieza clave para la Fiscalía. Y le ha referido a la Fiscalía que él no fue el beneficiario de esas platas, ni hizo uso de esas platas, con excepción de la suma de $1 millón. Suma esta que, según su versión, habría utilizado para hacer un favor a la firma brasilera Odebrecht con el objeto de monetizar ese $1 millón. Para ese propósito, según dijo Otto Bula a la Fiscalía, él ubicó empresas chinas y panameñas para traer esos recursos a Colombia. El beneficiario final del $1 millón, según la declaración que Bula dio, habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. Con el concurso de un tercero que tenemos igualmente identificado y que con base en esos recursos, él tenía como encargo hacer entrega de los mismos al doctor Roberto Prieto. El fiscal aseguró que al carecer de competencias para identificar si hubo o no violación a las normas de financiamiento electoral, fueron compulsadas copias ante el Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿cuáles son las pruebas en el expediente de la Fiscalía? Esto dijo el jefe del ente acusador. La prueba a la que usted se refiere de la entrega física de un dinero al doctor Roberto Prieto, lo he dicho con claridad, no la tiene la Fiscalía General de la Nación. El señor Otto Bula ha dado circunstancias de modo cómo habría entregado ese dinero. Y adicionalmente existen pruebas documentales que darían cuenta y razón de estos flujos financieros desde Brasil y que tendrían como propósito ser monetizados, según el dicho del señor Otto Bula, con destino al doctor Roberto Prieto. Del $1 millón se habría descontado una comisión por el 10% a favor de terceros ya identificados por la Fiscalía. Estos recursos, según el dicho del denunciante, se habrían realizado y entregado al señor Andrés Giraldo, persona que según él era vinculada al doctor Roberto Prieto. Ante el escándalo, el presidente Juan Manuel Santos pidió una investigación a fondo. Solicito al Consejo Nacional Electoral de Colombia una investigación a fondo lo más rápido posible para que salga a la luz pública toda la verdad en caso Odebrecht. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que también participen de este tema de análisis de hoy en el programa La Noche. Les hacemos la siguiente pregunta. Tras las revelaciones entregadas por el fiscal Néstor Humberto Martínez, ¿cree usted que el escándalo de Odebrecht debe seguir siendo investigado por el ente acusador o es una tarea que debe asumir únicamente el Consejo Nacional Electoral? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a los invitados que tenemos el día de hoy. En los estudios de NTN 24 está Alexander Vega Rocha, el expresidente del Consejo Nacional Electoral.
hace parte, digamos, de los protagonistas de la noticia porque en cabeza del Consejo Nacional Electoral estarán estas investigaciones en las cuales se establecerá si ese dinero entró o no a la campaña del hoy presidente Juan Manuel Santos. Bienvenido al programa La Noche. Muy amable, Jefferson, gracias por la invitación. Estoy también con los senadores Jorge Enrique Robledo y María del Rosario Guerra, quienes estarán analizando y debatiendo este importante tema. Senadora, bienvenida a La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Mil gracias. Un saludo a los compañeros y a los televidentes. Senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, bienvenido a La Noche. Gracias, Jefferson, y con mis saludos a la doctora, a la senadora Guerra y al doctor Vega y a todos los colombianos, mil gracias por su hospitalidad. A usted, senador, por estar con nosotros. Voy a comenzar con la senadora María del Rosario Guerra, conociendo su opinión sobre esa tormenta política que desataron precisamente las declaraciones que no hace un sector de la oposición, las hace el fiscal general de la Nación, según las cuales tiene en su poder una declaración del ex senador Otto Bula que asegura haber entregado una cifra cercana al $1.000.000 a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el año 2014. ¿Qué opinión tiene usted, senadora? Por supuesto, de la mayor gravedad, la revelación que hizo en el día de ayer el señor fiscal general de la Nación de que de recursos de corrupción, de sobornos presuntamente recibidos por el señor Otto Bula de la firma Odebrecht hayan ingresado a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos y que no solo no aparezcan reportados, sino que según lo que se ha sabido por el señor fiscal, pues se le entregó directamente al gerente de la campaña. Esto lo que está ratificando es ese cáncer moral que es la corrupción para el país, tanto en lo político como en el ejecutivo, y que nos lleva necesariamente a que se investigue no solo por el Consejo Nacional Electoral, la parte que tiene que ver con topes de campaña y con financiamiento por una empresa extranjera, sino que la Fiscalía General de la Nación continúe profundizando en el tema penal, porque aquí claramente estos recursos son de un soborno que pagó una empresa como Odebrecht a través del señor Bula. Senador Jorge Enrique Robledo, ¿cuál es su opinión? Establezcamos primero, Jefferson, los hechos. Aquí hay un primer hecho. Hay una transnacional que se llama Odebrecht, que es famosa en el mundo por corrupta. La jefatura de esa empresa es un combo de malandrines que se dedicaron a sobornar en 12 países para adquirir contratos mediante la corrupción de los estados de estos 12 países. Es lo primero que hay que señalar. Entre esos Colombia, $11 millones se sabe que pagaron y esto está legalmente establecido. De otra parte, aparecen dos corruptos cómplices de Odebrecht, por lo menos dos, uno en Brasil, otro en Colombia, con declaraciones ya, digamos, tomadas como propias por la justicia de los dos países, que señalan, cada uno de ellos, por aparte, señalan grandes sumas de recursos a la campaña del presidente Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, y a la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo. Esos son los hechos que hay que desarrollar y establecer y le corresponde a las autoridades. Y hoy ha salido el fiscal con una posición que ha caído muy mal, pienso yo, entre los colombianos. La primera decisión es pasarle esto al Consejo Nacional Electoral, hecho que tiene por lo menos dos implicaciones muy negativas. La primera es que hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad técnica para avanzar en investigaciones de este calibre. Y lo segundo es que el Consejo Nacional Electoral es un organismo eminentemente político donde 8 de sus consejeros, de los 9, son consejeros elegidos por las mismas fuerzas políticas que eligieron al presidente Santos y al doctor y que votaron por el doctor Germán Vargas Lleras. O sea que allí no hay ninguna claridad de que estas investigaciones vayan a avanzar. Y una cosa que me parece, si se quiere, más grave es que veo al señor fiscal moviendo la tipificación del delito de soborno, que es un delito del Código Penal que es de una gravedad espantosa, y pareciera estarse moviendo hacia la idea de que aquí ante lo que estamos es una infracción en la financiación de las campañas, que no es un delito penal y que por supuesto va a terminar todo esto conduciendo, me temo, a una absolución de los unos y de los otros, con lo que pues no me sorprendería nada, porque al final aquí estamos ante un pleito político ilegal y de corrupción que involucra a los mismos que han gobernado a Colombia desde hace por lo menos medio siglo y que al final terminan saliéndose con las suyas. Senador Robledo, brevemente, ¿usted es escéptico entonces frente al papel de la Fiscalía
Fiscalía? Y se lo pregunto teniendo en cuenta que, pese a que el fiscal aseguró que las investigaciones ahora las va a realizar el Consejo Nacional Electoral, él no descartó de ninguna manera que la Fiscalía dejase de continuar las investigaciones por otro tipo de delitos que posiblemente se pudiesen haber cometido, tales como, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, si quizás se dio. El fiscal dijo que esas investigaciones continuaban. Soy escéptico, primero por el origen del señor fiscal. Recordémonos que yo siempre señalé que esa idea de un fiscal elegido por criterios plutocráticos eran por completo indeseables, por sus vínculos conocidos con uno de los socios principales de Odebrecht en este escándalo de corrupción de la Ruta del Sol, y porque el 5 de enero, en un acto inaudito, el señor fiscal, tras una investigación de apenas 2 semanas, salió ante los medios de comunicación a decir que descartaba cualquier posibilidad de corrupción en el contrato de Navelena, acto por lo menos de gran irresponsabilidad que los hechos están demostrando tremendamente equivocado. O sea que no, por estos hechos no, digamos, no confío, lo digo con toda claridad, en las actuaciones del doctor Néstor Humberto, y más con los sucesos de hoy. Repito, los sucesos de hoy le pasan a un tribunal político la definitoria de un asunto de esta gravedad. Y en segundo término, veo que se está moviendo la tipificación del delito del soborno, que es lo que hizo Odebrecht con cerca de 800 millones de dólares en toda América Latina por una infracción de carácter menor de los topes de las campañas electorales y este tipo de cosas.